Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Ivana. En este tutorial quiero mostrarles cómo podemos saber a la hora de tejer los ojales cuántos puntos hay que cerrar, porque depende del tamaño del botón. No sabemos si tenemos que cerrar 2 puntos, 3 puntos para que el botón pueda pasar libremente. Bueno, ahora vamos a ver el tema de los botones. Compré 8 botones, pero voy a utilizar 7. Y a lo largo de todo el bordecito voy a colocar, no me entra todo en la cámara, pero voy a colocar 7 botones y voy a ver cuántos centímetros, cuántos puntos hay entre botón y botón para cerrar los puntos. Yo ya hice la prueba, voy a mostrar cómo se hace y sé que para que pase este botón tengo que cerrar 2 puntos y a partir de ahí calculo, o sea, 2 puntos para cerrar, para hacer el ojal, y voy a tejer 23 puntos entre botón y botón. Voy a tejer sobre el lado derecho del tejido. Miren, voy a tejer unos cuantos puntos. Suponemos que el primer botón va a ir aquí, entonces tejo aquí, voy a cerrar 2 puntos, por eso este ojal voy a realizar aquí sobre los puntos, estos 2 puntos que están al revés. Tejo 2 puntos juntos al derecho, devolvemos este punto sobre la aguja izquierda, pero ¿qué pasa? Si tejemos 2 puntos juntos al derecho, miren, este punto se va como deformarse después porque va a molestar este punto. Entonces para que quede bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí voy a cambiar, bueno, este punto al revés, voy a cambiar este punto, voy a pasar por delante, este punto por detrás. Miren, paso este punto sobre la aguja derecha y este punto por detrás, así cambiamos de lugar. Y voy a tejer 2 puntos juntos al derecho. De esta forma este punto sigue recto, derecho, no se nota. Y aquí cerramos 2 puntos. Sigo tejiendo a lo largo, realizando los ojales, pero ahora vamos a hacer la prueba. Damos vuelta el tejido. Suponemos que estamos tejiendo la otra vuelta. Voy a tejer ahora hasta donde cerramos los puntos. Aquí cerramos 2 puntos, entonces tengo que agregar 2 puntos más. 1, o sea, cerramos 2 puntos, agregamos 2 puntos. Si cerramos 3, agregamos 3, agregamos 2 puntos y sigo con elástico 2 por 2. Cerré 2 puntos porque ya hice la prueba y para no quitar el tiempo sé que este botón justamente pasa cerrando 2 puntos. Pero si ustedes no saben, es importante de realizar primero la prueba. Si no pasa botón cerrando 2 puntos, tienen que ir cerrando 3 y así hasta lograr 2 al derecho. Estos 2 puntos tejemos al revés. Aquí está nuestro ojal y sigo 2 al derecho. Y ven que cuando aquí hicimos cambio de puntos, pasamos un punto delante, otro detrás. Estos 2 puntos van bien, van derechitos sin ningún problema. Bueno, vamos a tejer una vuelta más por las dudas, así hacemos la prueba del botón. Dos al revés, 2 al derecho. Punto del borde. Y vamos a ver ahora cómo pasa el botón. Corremos un poquito, miren dónde está, aquí.
El botón pasa perfecto. No tiene que estar muy grande ese orificio, porque si no, ese ojal, porque si no después se va a desabrocharse. O sea, con 2 puntos, ¿ven? Está pasando perfecto. Bueno, corazones, eso fue todo. Fue la idea de este video pequeño, mostrar cómo hacer los ojales. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios, y si les interesa cómo tejer esta prenda, voy a dejar link en la descripción de este video, así van a poder tejer. Es un saquito abierto. Voy a dejar link en la descripción de este video. Bueno, les mando un abrazo a todos y nos vemos. Chao, chao.